Muchísimas gracias, Muchísimas gracias doctor a la Marco. organización de AMBI y felicitaciones en el cumpleaños 20, especialmente a la doctora India. I'm going to switch to Pero voy a cambiar English. a mi mejor inglés. Me disculpo por mi español, que desde la última vez no ha mejorado. Esta tarde les quiero dar una actualización de la base de datos de las terapias contemporáneas en el VIH. Y antes de que llegue más lejos, para mis colegas que me están escuchando con nuestra intérprete Laura y Margit, ya tuve una plática con ella porque me va a permitir la intérprete que ustedes entiendan lo que yo quiero decir. Soy empleado de Viv Healthcare y los quiero orientar en mi conversación en los siguientes minutos para hablar de los avances en los tratamientos para VIH, para ponernos en el contexto de en dónde hemos estado, pero en su mayoría enfocarnos en a dónde creo yo que vamos. Francamente, para compartir un momento orgulloso del 10º aniversario de la atención de la salud o de Viv Healthcare. Muchos que tengan mi edad, bueno, hay quienes son más jóvenes y quizá no se acuerdan de las primeras etapas de los tratamientos, que no eran muy exitosos, tratamientos que tenían muchos efectos colaterales, tratamientos con los cuales era común ver resistencia a los tratamientos. Así es que ahora ya estamos al final de la tercera década de los tratamientos antirretrovirales. Y una década que se caracterizó por el desarrollo de esquemas de una vez al día con una sola tableta, caracterizado por la optimización inicial y luego reforzada de los inhibidores de la integrasa, todo orientado por experiencias que nos enseñaron investigadores dedicados, pero más importante, miembros de la comunidad de pacientes. Escuchamos a la comunidad de pacientes para averiguar cómo informarles y cómo mejorar los tratamientos. En última instancia, cómo mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, les quiero dar el estado del arte en la cuarta década ya de las terapias antirretrovirales. Esta cuarta década se construyó con base en 3 esquemas mejorados de integrasa. Esto es lo que voy a compartir con ustedes bajo este contexto. El final de la tercera década es caracterizado en un mundo informado con evidencia de que los inhibidores de integrasa son la molécula o el agente básico para las principales guías en todo el mundo. Esta es una lista que se tomó de las guías de tratamiento de Estados Unidos, de las europeas y de la IAS de Estados Unidos, que muestra que las moléculas, los agentes preferidos, los básicos, mostrar esto después en este verano en México se anunció que las guías de la OMS las recomiendan como tratamientos preferidos a los inhibidores de la integrasa. La OMS en sus guías usa dolutegravir, el inhibidor de la integrasa descubierto en Viv. Todos los otros agentes básicos no nucleócidos, inhibidores de la proteasa, se han relegado para otras situaciones en las guías nacionales de tratamiento. Entonces, al usar esto como punto de inicio para la conversación, con mi meta de hoy es revisar una visión futura con los datos que tenemos actualmente, viendo ahora la pregunta de la cuarta década y la década donde yo creo, me parece, va a incluir tratamientos de 2 fármacos para las terapias antirretrovirales. Hay características de los tratamientos que se tienen que cumplir para hacer la pregunta de las terapias de 2 fármacos, la actividad antirretroviral de los agentes individuales, la farmacocinética
la seguridad y tolerabilidad de los agentes debe ser lo ideal antes de que nos hagamos la pregunta de si menos fármacos es lo que ocurrirá. La resistencia a fármacos es poco común. Actualmente, en la era de integrasas triples, tiene que integrarse a la era de 2 fármacos, que tiene que tener altos estándares con datos de gran calidad de investigación y un grupo de datos emergentes de estudios que se basen en poblaciones del tercer mundo. Quizá esto sea incompleto, pero la lista de los sujetos que hay que considerar antes de que pensemos en nuevas estrategias de tratamiento. Gravir, un fármaco esencial básico del trabajo que hacemos en VIV. Ya escuchamos, hay 6 millones de personas que reciben esquemas con dolutegravir, 6% de incremento en los últimos 10 meses, nada más, casi siempre en los países de bajos ingresos del mundo. Orgullosos en la compañía porque tratamos de hacer un impacto importante junto con la gente afectada por el VIH. Esto es una caricatura que resume las características clave que quiero cubrir rápidamente y luego para irnos a la revisión de la ciencia más reciente, datos de estudios clínicos que se presentaron en México en la conferencia de IAS hace 3 semanas también en Washington, para que tengan un compendio de los datos más recientes. Pero primero hablemos de lo estándar que se tiene que cumplir para la consideración de los candidatos. Con dolutegravir, sabrán ustedes, esta caricatura de los principales estudios fase 3 que comparan dolutegravir, esquemas de 3 fármacos con las recomendaciones estándar de las guías, que son los que se usan para comparadores. El estudio es menos importante en estudios clínicos en pacientes vírgenes al tratamiento, y a la mitad y a la derecha estudios clínicos con experiencia en el tratamiento. Para mí, como alguien que estudia los estudios clínicos, hay 5 casilleros de azul, de rojo. El rojo quiere decir los que tienen superioridad estadística a dolutegravir con los comparadores de las guías. Se trata de los primeros estudios clínicos, en los estudios clínicos con VIH, que muestra que los nuevos esquemas son superiores a los antiguos. La norma de atención tenía que moverse de algo informado con evidencia y con el abordaje correcto. No se les debe dar tratamiento inferior a nadie. Ya mencioné que una cosa característica de esto era que la resistencia se vuelve poco común. Y hay que estar conscientes que en los estudios clínicos y en los estudios clínicos con pacientes vírgenes al tratamiento, estas son tablas de 4 de estos tratamientos, aunque ya hay más. Individuos vírgenes al tratamiento con el tipo silvestre puede aún así reportarse a un individuo con resistencia viral emergente que no tiene precedente en la historia anterior de las terapias antirretrovirales. La norma se ha movido. Quería decir esto, que la resistencia a fármacos se está volviendo extremadamente poco común. Quería decir que para mí en mi clínica como experto en tratamiento de resistencia, pues es irrelevante para las vidas de mis pacientes. Malo para mí como carrera, pero bueno, era bueno para los pacientes. También sabemos que con respecto a los inhibidores de la integrasa, es el tratamiento de los que son resistentes a fármacos, que hay diferencia entre los inhibidores de la integrasa de la primera y de la segunda generación. Se concentran en el estudio Sailing, que está a la izquierda, y que muestra que en pacientes con virus resistentes hay menos resistencia emergente cuando se usa dolutegravir, cuando
se compara con la primera generación. Tolerabilidad y seguridad. Ustedes conocen la noción de que estos inhibidores de la integrasa se toleran mejor y son más seguros que otros agentes que muestran la tasa de descontinuación de los esquemas con dolutegravir comparado con efavirenz contra inhibidores de la proteasa potenciados, y hay menos suspensiones con los esquemas que usan dolutegravir como primer fármaco. Aquí hay datos del estudio Flamingo, estudiando las descontinuación contra duranavir comparado con descontinuación. Son los datos que nos han llevado hacia adelante para pensar en otros paradigmas, o sea que los perfiles son mejores para tolerabilidad del sistema nervioso central, comparando dolutegravir con efavirenz en las suspensiones de tratamiento en esta arena. O sea que se mueven las normas. Y se mueven con base en evidencia, y los resultados es que la gente que nosotros tratamos también potencialmente tienen mejoría. Todo está bien y es bueno, y también estoy aquí para decirles que no hay áreas potenciales de preocupación. Algo que ha surgido recientemente es este asunto de la ganancia de peso en estudios avanzados en Sudáfrica. El estudio Advance, que se presentó en verano en la reunión de la IAS en México, en este caso dolutegravir con Truvada, o los que recibían dolutegravir con Truvada aumentaron más de peso que aquellos que recibieron Truvada más efavirenz, que corresponde a la línea azul y a la línea verde. Estos son todos datos de análisis de subgrupos en estudios aleatorizados de pacientes vírgenes al tratamiento, y la gente que recibió TAF, FTC aumentaron más que los hombres que recibieron TDF, FTC, dolutegravir. O sea que ya podemos comenzar a diferenciar los esquemas con respecto al aumento de peso. Quizá más impresionante y preocupante fue la ganancia de peso en mujeres. Hay una cosa que se basa en el género, diferenciar dolutegravir, efavirenz y TAF contra FTC. Les muestro estos datos porque son los más recientes, consistentes con la dirección de los datos que vemos en estudios grandes de cohortes, en estudios aleatorizados pequeños. El aumento de peso en una era donde pensamos en la sobrevida a largo plazo y el envejecimiento, hay que darle muchísima atención. También ha habido mucha atención recientemente sobre la seguridad en el embarazo de las terapias antirretrovirales. Seguramente saben que la señal de los defectos del tubo neural, se reportaron datos del estudio en Botswana. Y datos que se presentaron en México, que el estimado en el punto en defectos del tubo neural en mujeres que recibieron al momento de la concepción o en el tercer trimestre dolutegravir ha bajado muchísimo, 0.9 a 0.3% en Botswana. Esto se presentó a base de datos de Botswana. Hay una serie de pequeños estudios de otras naciones y de otras cohortes y datos presentados en México, de Brasil, y no hubo defectos del tubo neural que se reportaran en más o menos 400 embarazos, y así sucesivamente. O sea que las señales se investigan, tratamos de tener más información. La OMS revisó toda la literatura y también en México presentó una actualización de las guías consolidadas para el tratamiento e hizo la recomendación viendo los datos y otros datos, incluidos datos farmacoeconómicos, datos que salvaron la vida, y nos dejó con la recomendación que dolutegravir se puede prescribir para mujeres adultas y niñas adolescentes con potencial reproductivo.
La capitulación son las guías que se volvieron a emitir y que nos presentaron. Desde la perspectiva de la compañía, debemos sentirnos orgullosos y agradecidos con tanta gente que contribuyó a estos datos, que llevaron a la recomendación de los tratamientos preferidos para adolescentes, hombres y mujeres, niñas y niños adolescentes, que el primer esquema de primera línea es la mibudina con dolutegravir, para niños abacavir, la mibudina y dolutegravir. El único sitio en donde no se recomienda dolutegravir, de acuerdo a la OMS, es en los neonatos, en donde el esquema es sidobudina, raltegravir. Y las cosas siguen evolucionando. A mí me gusta pensar como un punto de puntuación, o sea, el punto que se da al final del desarrollo de la tercera década, la era del inhibidor de la integrasa, de las terapias antirretrovirales, fueron las guías más grandes del mundo. Recomiendan esquemas de integrasa para primera línea, y aunque no está aquí como componente, también para esquemas de segunda y tercera línea en todo el mundo. Vivimos en la era de 3 fármacos de inhibidores de la integrasa. En muchos países, aunque yo respeto que quizá aquí en México no sea el caso, tampoco lo es en mi país, en Estados Unidos. Es el principal componente de recomendaciones de tratamiento que ha llegado ahí por la preponderancia de los datos que vienen de estudios clínicos, preponderancia de estudios clínicos que vienen de médicos como ustedes. Este es el punto para postular lo que será la cuarta década. Ya nos adentramos a la cuarta década de tratamiento. Esto es algo colateral que me lleva a pensar cuáles son las características, las lecciones de la era de integrasa con 3 fármacos para pensar en una terapia más modernizada. Esta es la historia de terapias con 2 fármacos. Me voy a enfocar en uno de los 2 diferentes esquemas de tratamiento estudiados en estudios clínicos clase 3, dolutegravir más la mibudina. ¿Por qué dolutegravir, la mibudina? Pues es porque son los 2 fármacos más ampliamente prescritos. El que se prescribe más es dolutegravir, el nucleósido es la mibudina. La gran cantidad de datos de estudios clínicos y de datos epidemiológicos de la vida diaria de seguridad de estos 2 agentes. Si vamos a experimentar con nuevos paradigmas y esquemas, pues hay que hacerlo con algo que esté sumamente bien probado, en donde se entiendan bien las características. Una de las características mencionadas es que se debe entender, y por supuesto hay un video que no incluí aquí, pero supongamos que decimos que esto es cierto sin los datos, pero la farmacocinética de los 2 fármacos debe ser ideal. Bueno, en un mundo ideal, la simetría de la farmacocinética y las tasas de declive de los 2 fármacos debe ser igual. Es la situación para dolutegravir, y las vidas medias idealmente son más largas que la frecuencia de la dosis. Si hay una dosis mal, hay riesgo de surgimiento de resistencia viral. Es una de las características de 2 esquemas con 2 fármacos que hay que aplicar para desarrollar nuevos esquemas de tratamiento y nuevos paradigmas. Hablemos de los datos de estudios clínicos. Yo esperaría que casi todos ustedes ya los hubieran visto, pero a lo mejor no habían conocido la actualización más reciente de la reunión de IAS este verano en México. Y no son los pacientes en estudios como el Gemini. Todo es muy claro en su mayoría. Son 2 estudios paralelos, fase 3, colectivamente uno de los estudios clínicos más grandes en la historia. 1.400 individuos adultos, vírgenes al tratamiento, con cargas virales entre 1.000 y 5.000 copias.
El estudio era doble ciego durante 2 años. Perdón. Doble ciego 3 años. Y yo les mostraré los datos al año 2. Pero en el estudio los pacientes recibieron dolutegravir, lamivudina o dolutegravir más 3-TC-FTC. El comparador es el tratamiento recomendado por la OMS para 2019. El comparador es el que es la norma de oro o una de varias de las normas de oro. Debo decir que el estudio se hizo globalmente con muchos individuos reclutados en Latinoamérica y por primera vez gente con números suficientes se reclutaron de Asia. La intención era una representación de población a nivel global, pero la advertencia del reclutamiento es que la gente no podía tener evidencia de resistencia anterior, eran virus salvajes o silvestres, sin evidencia de infección por hepatitis B tampoco. Y estas son las características de los pacientes jóvenes, en su mayoría casi siempre hombres, con una distribución. 30% de los individuos en el estudio eran latinos. Y quiero señalarlo porque en parte estos datos fueron presentados por el doctor Banda en un cartel. 13% de los individuos reclutados de Argentina, 7% de México y 2% de Perú. En total, 1 de cada 5 individuos en el estudio se reclutaron de Latinoamérica. Estos son los datos presentados por John Van Beek en México en forma de cartel que ve las tasas de supresión viral en 2 años. En general se ven que las líneas son muy similares y al final de 2 años, 86% de individuos que recibieron dolutegravir con lamivudina contra la mitad del porcentaje de individuos que recibieron el esquema de 3 fármacos tuvieron supresión y permanecieron con supresión virológica a las 6 semanas. Esto cumplió los criterios de no inferioridad estadísticamente hablando. A la gente le preocupan los detalles, más bien no los detalles, sino cuestiones específicas. El análisis de subgrupo, que fue la actualización que nuestro grupo presentó en México, y aquí también como cartel. En el cartel del doctor Bonda hay un subanálisis del desempeño en general de dolutegravir, lamivudina 2 contra dolutegravir con Truvada. El cartel del doctor Bonda muestra que el desempeño de individuos de Latinoamérica replica lo que vimos en la población en general, estimado en el punto de la diferencia, negativo 2%, intervalos de confianza que cumplen los criterios de no inferioridad. Y este análisis similar de esta imagen, es igual en Argentina, México, Perú. Es importante conocer la epidemiología local, es importante saber evidencia que representa, que informa y apoya el desempeño en general. A menudo no se ve en la región, pero en los estudios clínicos se reclutan de Estados Unidos y de Europa Occidental en su mayoría. Otra pregunta importante fue esta. Postulé que esquemas con integrasa de 3 fármacos tienen ausencia de resistencia. Esto es otro estudio aleatorizado clínico fase 3. Por un lado, muestra que cuando 700 individuos reciben dolutegravir más 2 nucleósidos, hay 0 surgimiento de resistencia al fármaco. Pero la verdadera pregunta es: ¿qué pasa cuando le dan a la gente un tratamiento dual? El doctor Soto y yo estaremos de acuerdo que el ensayo más estricto de eficacia virológica es si la carga viral es indetectable. Podemos tener por lo menos un componente de la adherencia como determinante, pero la resistencia emergente al tratamiento es algo que nos habla de falla. Y 11 individuos con retiro virológico confirmado de los 700 con dolutegravir, lamivudina, y 11, 0 surgimiento de resistencia al fármaco. El retiro virológico es muy
poco común y la resistencia al fármaco todavía no se había reportado. De un análisis de subgrupo, esto se presentó como cartel aquí, nuestro grupo lo hizo. Hemos visto estratificación basándonos en la carga viral y por cuentas de CD4. A las 48 semanas se ve una diferencia entre desempeño virológico, supresión virológica en gente con bajas cuentas de CD4 200 contra los que recibieron esquema de 3 fármacos. Se adjudicó la diferencia a lo que se llamó un análisis TRDF, descontinuación tardía es igual a falla, que es un análisis preplaneado, es la diferencia entre las barras sólidas y las barras asuradas. Cuando excluyen a la gente del análisis, hay razones no relacionadas con el tratamiento para descontinuar, como que estas cosas se normalicen y se normalizan en el grupo con bajas cuentas CD4. Déjenme mostrarles detalles. Esta lista incluye a todos los que suspendieron la terapia en el estudio con cuentas CD4 de menos de 200. Truvada más dolutegravir a la derecha, dolutegravir con la mibudina a la izquierda. Retiro virológico confirmado, 3 contra 1. Una persona descontinuó con carga viral mayor a 50, pero uno de los dos suprimidos. Hubo varias descontinuaciones por efectos colaterales no relacionadas o violaciones al protocolo, 3 que se perdieron en el seguimiento, 3 gente reubicado en el brazo de 2 fármacos contra 1. La razón para la diferencia entre los dos grupos se determinó en su mayoría por cosas o efectos colaterales o razones virológicas no relacionadas con el tratamiento. Esto es una estratificación con cargas virales de más de 100,000. Ahí la respuesta virológica se conserva o las diferencias son, el desempeño es similar. Si es de más de 100,000, más de 250,000, más de 400,000, los números se van achicando y de la misma manera hay diferencia numérica, pero determinado en su mayoría por números grandes en los grupos que tienen cargas virales de más de 50,000 al momento del tamizaje. Estos son algunos de los detalles del cartel. Específicamente se ve aquí el desempeño de aquellos que tienen más de 500,000 cargas virales tamizadas. La mayoría permanecieron suprimidos. Hicimos otro análisis de subgrupo viendo otros grupos demográficos, grupos raciales, etarios, grupos de sexo y el desempeño de los 2 fármacos contra 3 fármacos. Este es un análisis que ve hepatitis C, seropositividad, subgrupos de VIH con un pequeño número de personas con subtipo A y otros subtipos. El desempeño en general parece ser muy similar. Características importantes que uno trata de aprender de estos estudios fase 3. Estamos comparando dolutegravir con la mibudina de 2 fármacos. Son eventos adversos relacionados, menor en el esquema de 2 contra el esquema de 3 fármacos, 20-25%, que estadísticamente sí son significativos. Hay que señalar que no hay diferencia en eventos adversos que lleve a retiro del fármaco, 3% en ese brazo. O sea, implica que la diferencia en estas experiencias entre tener efecto colateral relacionado con el fármaco y retiro es menos serio, menos significativo para los efectos colaterales. Esto, al entrar a la 4ª década, le preguntamos a la gente no nada más si tienen eventos adversos serios, sino cómo le está funcionando la medicina, cuál es su experiencia con la medicina. Lo que sí vimos en el análisis de subgrupo es si había diferencias en la experiencia de eventos adversos basados en subgrupos, edad, sexo, raza. Y en términos generales, los resultados no mostraron diferencia significativa entre la experiencia de efectos colaterales de individuos basándose en los subgrupos. El cartel del doctor Bando menciona esto desde la perspectiva de Latinoamérica.
sé que ni desde adelante pueden leer los números, pero la conclusión es que los individuos de Latinoamérica en el estudio experimentaron tasas similares de efectos colaterales comparado con los no latinoamericanos, similar al estudio de la población global. Pensando en 2 fármacos y el futuro, pensando en la cuarta década, también queremos tratar de minimizar los efectos adversos de los antirretrovirales, no solamente en VIH o INSTIS, sino con otros sistemas anatómicos. Por supuesto, se ha vuelto ortodoxo en pensar en cosas como biomarcadores renales. No nos debe sorprender quizá que cuando quitamos del esquema el tenofovir, disoproxil fumarato, pues son los efectos que se ven. La tendencia similar con los biomarcadores óseos, un área de la salud en la que yo he invertido mucho de mi tiempo y he pensado mucho al respecto. Los lípidos es una historia ligeramente diferente. Hemos sabido durante 2 décadas que TDF baja las concentraciones de lípidos circulantes. Lo vimos en el estudio. Las diferencias estadísticamente son significativas. Se podría debatir la significancia clínica de diferencias tan pequeñas. En los estudios Gemini, los 2 más grandes, fase 3, comparando dolutegravir, lamivudina, 2 fármacos, con lo que recomienda la OMS de esquemas de 3 fármacos, se mostró no inferioridad a los 2 años. Demostramos que se mantuvo la no inferioridad en el análisis de subgrupos. La seguridad y la tolerabilidad era similar hacia menos efectos colaterales en el esquema de 2 fármacos de dolutegravir y lamivudina. Esto pensamos apoya la idea que parte de la cuarta década incluirá opciones de 2 fármacos para este tipo de individuos reclutados aquí. Estudios clínicos de pacientes vírgenes al tratamiento, nuevos por primera vez, los datos en un switch estable, un cambio, el estudio Tango, que vio adultos virológicamente suprimidos con los esquemas que tenían tenofovir, alafenamida, aleatorizados a continuar con el esquema TAF o cambiarlos a dolutegravir y lamivudina. Datos a 48 semanas se presentó en verano en México y se continuará durante muchos años. Aquí voy a terminar. Individuos con supresión virológica, desenlace primario, escape virológico o carga viral igual a 50 copias. Las tasas eran iguales 0.3 y 0.5%. El éxito virológico se mantuvo 93% en los 2 brazos, sin datos virológicos, los que se dieron de baja por razones que no eran falla virológica y que era similar. Aquí se ven la no inferioridad estadística y quizá no nos debe sorprender al saber los resultados del estudio Gemini que cambiar de un esquema de 3 fármacos TAF a dolutegravir, lamivudina mantenía el éxito virológico y que estadísticamente tampoco es inferior. 370 individuos a quienes se les cambió del esquema de 3 fármacos al esquema de 2 fármacos, sin retiros virológicos, o sea, nadie tenía cargas virológicas de más de 200 confirmados. Y bueno, si no había fallas, pues tampoco había resistencia a fármaco. Esto es detalles de efectos colaterales reportados en el estudio. En términos generales, unos efectos adversos adicionales. No lo hicimos, pero casi todos los individuos recibieron dolutegravir como agente nuevo. Quizá no nos deba sorprender que algunos individuos tenían efectos colaterales nuevos que llevaron a la descontinuación. Estos son los detalles de las descontinuaciones. 13 personas se retiraron de dolutegravir lamivudina y esta es la lista de las razones por la cual lo hicieron. Había cosas como esperadas, algunas de ellas, insomnio, fatiga, que se reportó
en estudios clínicos más grandes de pacientes vírgenes, pero cosas como linfomas, carcinomas, que no. O sea, el punto es que parte de la diferencia se representaba con esto, que no estaban relacionadas con el tratamiento. Era el total de eventos adversos para el control. Un último punto que lo menciona el estudio y otros en la comunidad. Una preocupación de cambiar a alguien a un esquema de 2 fármacos, particularmente si incluye la mibudina, es la cuestión de la resistencia a la mibudina. Archivada, aquí no hubo pruebas, sino que nada más no tenían que tener historia conocida de resistencia a la lamivudina. De estos 600 individuos, hubo 7 individuos con DNA proviral, prueba que mostró la presencia de la mutación en el codón 184. Todos estos individuos con supresión virológica a un año. Al grado al cual podamos hacer la pregunta en el estudio con 600 individuos, 7 con 1% en el codón 184, se compara con el 184 transmitido o las tasas que se vieron en Estados Unidos en el rango de 0.7%, pero al grado al cual esto pueda abordar esta pregunta o esta cuestión, no hubo diferencia en el desempeño general con base en la presencia o la ausencia de la mutación proviral de 184. Este es el estudio TANGO. Se está haciendo actualmente, que muestra que el dolutegravir y la mibudina, 2 fármacos, estadísticamente no es inferior para mantener esquemas de 3 fármacos que contengan TAF. No hubo retiro virológico confirmado ni resistencia que se viera en estos 300 individuos. El perfil de seguridad fue comparable con la experiencia de estudios clínicos de pacientes vírgenes al tratamiento. Y estos datos, creemos, apoyan el dato de dolutegravir y la mibudina como la opción de cambio para pacientes con supresión virológica en esquemas con 3 fármacos. Entonces, una cuarta década, estudios prospectivos aleatorizados permiten evaluar el papel de menos fármacos para mantener atributos fuertes y poderosos de estos esquemas, por lo menos que pueda ser una desventaja aparente. Estudios que comparan un número limitado de esquemas a dolutegravir, la mibudina, TDR. ¿Qué pudimos aprender de otros análisis? Aquí se introduce la idea de los metaanálisis de red. Es una metodología empleada por muchas organizaciones, incluida la OMS. Esta metodología permite hacer bootstrap de un estudio clínico a otro, y luego comparar los desenlaces de un esquema a otro que están en los estudios clínicos. Es un análisis que compara DTG3TC a una rango de esquemas de 3 fármacos, incluidos los no nucleósidos, inhibidores de la integrasa potenciados, etc. El principal mensaje lo muestra este análisis. La línea vertical muestra que no hay diferencia. Los estimados en el punto son cuadrados. Estimados en el punto a la izquierda de la línea vertical favorecen 2 fármacos, y estimados en el punto de la derecha a la derecha. Cuando comparamos esto usando un metaanálisis, los esquemas que incluyeron no nucleósidos e inhibidores de la proteasa tienden a favorecer el esquema con 2 fármacos. Estas diferencias se mitigan cuando se compara con la segunda generación de inhibidores de la integrasa que vienen hasta abajo. Pero en general lo que dice es que la manera más conservadora de ver esto o de hacer la pregunta es si uno sacrifica la supresión virológica yéndonos a 2 fármacos. El estimado en el tiempo para estos esquemas favorecen 2 fármacos más que 3. Este análisis es más detallado viendo la seguridad. Si vemos eventos adversos,
eventos adversos serios o los que se relacionan con los fármacos. Y aquí se ha cambiado la tabla para los esquemas tanto de la izquierda como de la derecha, y en términos generales los estimados en el tiempo todos son o neutros o favorecen el esquema con dos fármacos. Yo diría que esto es prueba de la idea, pero sí nos da una visión exploratoria de la dirección de los datos. En este caso, al usar el abordaje del metaanálisis, la dirección de los datos, no hay indicación de que sacrificamos la eficacia virológica o que tenga mayores preocupaciones de seguridad al irse de 3 a 2. Si hay algo, la dirección de los datos con varias comparaciones favorece el esquema con dos fármacos. Este es el tipo de árbol de evidencia que uno usa para hacer la pregunta. ¿Ya llegó el momento para considerar este paradigma? Yo creo que en parte la respuesta es así. ¿Qué dicen las guías acerca de esto? Estas son dos de las guías más augustas, las de la DHHS y las de la EACS, las europeas. Hace un año que se actualizaron estas guías, antes de todos los otros datos que yo les mostré, y en estas guías, esquemas de dos fármacos se recomiendan más solamente en situaciones muy selectivas. El lenguaje de DHHS es el que tiene más sentido, que dice esquemas de dos fármacos se deben considerar hasta abajo cuando abacavir, tenofovir no se pueda usar, o bien cuando no sean óptimos. Hay una categoría muy amplia, pero tiene sentido que no se pueda usar el tercer fármaco preferido, el segundo nucleósido, que hay que considerar en estas dos opciones porque ya se han estudiado muy bien. Pero de esta categoría de si son óptimos o no, me parece que es un área muy amplia y muy subjetiva. Pero estas son las guías hasta octubre del 2018, hace un año. No se han actualizado todavía. Lo que sí se ha actualizado apenas hace 2 semanas, en la siguiente diapositiva, fueron este consejo interino que dio la Asociación Británica de VIH, que son pantallas que le pedí prestado al doctor Walters, que es el nuevo presidente de la Asociación Británica. Y se los voy a leer. Basándonos en las recomendaciones de VIV son que para terapia inicial, DTG más 3TC será la opción para la terapia inicial, con las advertencias de que no se debe emplear en gente con hepatitis B o gente con evidencia de resistencia al fármaco, o las advertencias de cargas virales más altas o gente con cuentas CD4. También hace mención al hecho de que la gente en el grupo de supresión con el cambio, DTG más 3TC es lo que se va a recomendar. Y un segundo esquema de dos fármacos que hemos estudiado, de que DTG rilpivirina será también la recomendación. La Asociación Británica de VIH fue la primera en ver la totalidad de los datos de 2019 y ahora recomienda esquemas de dos fármacos para lo inicial y el cambio de terapia de manera muy amplia. Sería interesante ver lo que dicen las guías europeas en una semana, porque las van a actualizar y las van a presentar. A lo mejor el doctor Soto ya nos pueda decir algo. Yo no. Se me ha terminado el tiempo. Déjenme concluir diciendo que la cuarta década de terapia es muy brillante. Es brillante principalmente para la gente que cuidamos, para las comunidades a los que les damos servicio. Podemos ir adelante con estudios clínicos robustos, con evidencia y orientación muy bien informada de que con dolutegravir, la mibudina, vemos agentes con los estudios clínicos más extensos y la experiencia clínica más extensa a nivel global, y casi 6 millones de personas en el mundo ya reciben dolutegravir, en su mayoría en terapias triples. Les he resumido
el resumen más contemporáneo del dolutegravir, lamivudina, no para decirles qué es lo que hay que usar en México, pero para que tengan un sentido robusto de los datos disponibles que apoyan a dolutegravir en esquemas de 3 fármacos. Datos de estudios clínicos muy grandes con alta supresión viral en general, resistencia a fármaco, todavía queda por reportarse. Los efectos colaterales son los esperados por la experiencia con los fármacos y es interesante que este metaanálisis de red da una manera más robusta de hacer comparaciones, a que direccionalmente se apoya la idea de dolutegravir como base de los esquemas de 2 fármacos. Me quisiera detener aquí, me excedí un poco de tiempo, son mis últimas palabras. Muchísimas gracias. Ustedes saben que México es mi segundo país, así como el español debiera ser mi segundo idioma, y les agradezco a la doctora presidenta y a ustedes por la oportunidad de regresar. Creo que ya he venido 8 veces con VIV, espero venir 8 veces más y para que pueda yo regresar. Gracias por su atención. Ben, we have a big discussion the other Tuvimos day una gran regarding the discusión el otro día dolutegravir sobre dolutegravir before 3TC starting y el treatment. genotipo The antes de empezar el frequency of tratamiento. La M184B in frecuencia Mexico is less de than la 1%. con In several of the studies that we 4 have es done muy baja en los on estudios que transmitted hemos hecho resistance. So, de la transmisión de la so the main resistencia. question is, O sea, la should we, pregunta es si and you mentioned that debemos, usted in the mencionó British guidelines, de las should guías we británicas, perform si a genotype debemos hacer before el treatment, genotipo antes del before starting tratamiento, antes de dual comenzar combination? con la It combinación is very dual. clear for me Es with muy Tango claro para mí that con el in order estudio to switch, you Tango don't need to que do para any hacer el proviral cambio genotype. But what un about the genotipo first line treatment? proviral, pero el tratamiento de primera línea que me dice. Thank you for the question, Luis. Gracias, Luis, por la So pregunta. we don't have good No tenemos prospective data buenos that datos addresses this question. prospectivos que aborden esta situación. Sometimes people A try to read veces too la much gente into trata the de Gemini study, interpretar demasiado del not estudio recalling Gemini, that Gemini was no launched at a time where we recordando had que Gemini really se we lanzó had no sizable cuando data no on teníamos initial datos de therapy buen with tamaño 2-drug de la regimens. terapia So inicial con a very esquemas de cautious 2 approach fármacos, un wasn't abordaje just muy reasonable, it was a matter cuidadoso, razonable, of safety for the es participants in cuestión the de study. seguridad para los But the participantes question en you el ask is, estudio, of course, pero much la more pregunta pragmatic. que me hace usted es And mucho of más course, the core of it pragmática. is what's the rate Lo of básico es cuál transmitted es la resistance to tasa de either of the two resistencia agents. transmitida And that's con different than cualquiera a de los 3-drug 2 regimen, agentes, que es because diferente en if el you have esquema resistance to triple. one of the Si three, hay perhaps resistencia a that's uno less de los important. 3, es quizá menos I don't importante. entirely believe that that's No true, creo del todo but que that's esto sea the cierto, paradigm. pero ese es el And as you paradigma. pointed out, Como ya se señaló, I think we all creo que would todos agree that estamos de rates of transmitted acuerdo integrase que las resistance are so low to tasas de be not transmisión de relevant inhibidores de la in this question, integrasa at least today. son muy bajas, por lo menos The question about actualmente. transmitted La nucleoside resistance, of cuestión de course, is a different one. resistencia a nucleósidos But I'm happy to transmitida, hear ahí that sí in es Mexico, diferente. like Me in da the United gusto States, oír que en like in México, Western como en Europe, the Estados rates of Unidos y en transmitted Europa 184 Occidental, la mutations tasa de la is also transmisión de very, very low. mutaciones So, 184 también es muy baja. in brief, this is a belief system not Es endorsed un by certainly sistema my de federal government or the creencia no FDA. avalado ni por But el I think gobierno that federal ni por la knowing one's FDA, pero local cuando uno epidemiology conoce on la transmitted resistance, epidemiología whether that's local at de la the transmisión de case-by-case resistencia, sea en una meaning base I de do caso resistance por testing caso, on all my patients, hago pruebas de resistencia en or todos at the mis population pacientes, surveillance o en la level, a I nivel think de that informs the vigilancia question local about de la your, población, pues tiene que ver let's say, the con heartburn that you might have, the concern and fear you might have pirosis, la of having preocupación que le an puede attenuated ocasionar el response tener una to respuesta this two-drug regimen. atenuada a este esquema de 2 I think in fármacos. the end, the rates are so Al low final las that tasas with son tan appropriate bajas monitoring, que con monitoreo that it's apropiado less of a concern. es menos Part of the reason for, preocupante. I Parte believe I can de say la that, razón, is creo that que puedo in decir eso, the es often que criticized a dolutegravir menudo se monotherapy critica studies, estudios de drug monoterapia con resistance did not emerge dolutegravir. until La 6 months resistencia al in these fármaco no studies. apareció sino So hasta these los 6 individuals meses de los suppressed for 6 estudios. months. Suprimidos estaban por And 6 meses I think estos that, individuos y creo that que gives us, that affords one a clinical time for nos managing and fuerza a pondering nivel the clínico a question. manejar y ponderar la And pregunta. that's a question that is both Es una monitoring for virologic pregunta o response, cuestión de it's monitorear la monitoring for respuesta adherence, monitoring for virológica, tolerability, all the wonderful things tolerabilidad, that is etcétera, clinical todo lo care maravilloso que and implica la doctor-patient atención relationship. clínica y la So it's relación que hay different than a entre el clinical médico y trial, paciente. but I Es think diferente en el estudio that's a clínico, very pero long-winded
Es perhaps algo muy largo, evidence-informed quizá way of saying, una probably forma not. informada de I know evidencia, that Dan no lo Koretzkus sé. has sort of opined from the States that the En era of Estados baseline drug resistance Unidos, testing basándonos en is las pruebas de fading. resistencia a This los is a new question in fármacos, the ha era of habido two drugs. fallas. And Es una there's still cuestión time de for los lots dos of, I think, fármacos. Hay informed and measured thought, but I muchos think overall, pensamientos the risk informados, pero overall el in most riesgo en places is low. términos generales es bajo.